Pues vamos a empezar con este tema. Antes que todo, pues agradecerle su presencia aquí con nosotros en Organización Trascendencia a través de esta plataforma. Y pues bueno, vamos a empezar con la presentación. Bueno, pues disfruta tu vida de manera plena y dignamente. La tercera edad. Pues bueno, la tercera edad es una etapa importante. Como sabemos, es una etapa, la última etapa de este ciclo de vida que todos tenemos. Y pues bueno, vamos a empezar como definición de esta tercera edad o llamado vejez o senectud, ¿no? O adultos mayores. Son los diferentes sinónimos que se tienen que se le da, ¿sí? Como se le puede llamar a esta última etapa. Hay una cuarta etapa que ya dicen esto, pues debido a la esperanza de vida, que es la cuarta etapa, que ya son personas, pues por arriba de los 85 años. Pero bueno, hasta ahorita conocemos lo que es la tercera edad. Y pues bueno, la tercera edad, pues como definición, pues es la etapa de la vida que comienza a partir de los 60 años. En otras poblaciones puede ser un poco después, puede ser a los 65 años en algunos otros lugares, en algunos otros países, pero aquí por lo menos en México es a los 60 años y cuyo proceso es multifactorial, ¿sí? O sea, esta etapa no solamente tiene que ver con la cuestión cronológica, que al cumplir 60 años eh, presentamos o ya pasamos lo que es la tercera edad, sino también la definición de envejecimiento, que eso también es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, tiene lugar durante la última etapa del ciclo vital y se caracteriza por la Perdón, disminución. Marco, no se ven tus diapositivas. Perdón, Disculpa. perdón, Disculpa perdón. la interrupción. Oh, perdón. Pensé que la había... Un segundito. Déjame finalizarla. Pensé que la había No, puesto. perdón, Perdón. perdón la interrupción. No, perdóname. Mm, ¿Ya se ven? Ya. Ok. Ya, ahora sí. Sí, perdóname. Pensé que la había puesto. Voy a mover un poquito esto. Ok. Bueno, entonces, esta es como definición. Ahora, se caracteriza por la disminución progresiva de la capacidad funcional de todos los tejidos y órganos del cuerpo y de la consiguiente habilidad para ajustarse a estímulos ambientales. Entonces, la tercera edad es la etapa, o sea, es el periodo en la cual una persona entra, esto es a partir de los 60 años. Y el envejecimiento tiene que ver con esa disminución progresiva de la capacidad funcional de todos los tejidos. O sea, tiene que ver con lo que pasa con el organismo. Ese es el envejecimiento, ¿sí? Entonces, todos vamos a empezar vamos a pasar a esa tercera edad, vamos a tener 60 años, ¿sí? Vamos a estar en esa etapa, pero el envejecimiento es completamente diferente. ¿Por qué? Porque el envejecimiento va a ser diferente para cada uno. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, esta es la definición de lo que es, digamos, como tercera edad y lo que es envejecimiento. Ahora, vemos que es un proceso natural. ¿Esto qué quiere decir? Que todos vamos a llegar ahí, todos los vamos a tener. Es de manera gradual, es un proceso gradual, aunque podemos ver que también se puede acelerar este proceso de envejecimiento. Es continuo, o sea, no se detiene y es irreversible. Por más que nosotros podamos hacernos cirugías, poner esto, inyecciones, ¿para qué? Para vernos menos viejos o vernos más jóvenes, ¿sí? Esto va a ser irreversible. ¿Por qué? Porque podemos representar una juventud por fuera, pero nuestros órganos internos, nuestros tejidos, nuestras células van a seguir ese proceso de envejecimiento. Y esto tiene que ver precisamente con el tiempo. Estos cambios se dan a nivel genético, ¿sí? Ahorita vamos a ver una de esas teorías en la cual tiene que ver con ello. A nivel biológico, o sea, el envejecimiento de los tejidos, de las células,
un envejecimiento también se puede dar a nivel psicológico y a nivel social. Y están determinados por la historia, la cultura y las condiciones. Como habíamos comentado, en todas las poblaciones la tercera edad se va a ver de manera diferente. No es lo mismo una persona de 60, 65 años, 70 años aquí en México, que a lo mejor una persona en Alemania, en Europa, o en Estados Unidos o en Canadá. Todos van a ver a las personas de la tercera edad de manera diferente. Entonces, y también el proceso de envejecimiento, pues va a variar también con cada población. Entonces, es muy importante determinar esto. Aunque existen síntomas y signos comunes, la forma de envejecer de cada persona es diferente, que era lo que comentaba. No todos vamos a envejecer con la misma velocidad. Vemos personas que tienen 40 años y parecen de 70, personas que tienen 28 años y parecen de 20. O sea, podemos ver una variedad en la cual las personas van a tener una forma diferente de envejecer, ¿sí? Pero todos vamos a llegar a la tercera edad. Ahora, hay una transferencia, una transición demográfica en México, ¿sí? En la cuestión de la tercera edad. Sabemos hoy en día que, pues bueno, aquí en México especialmente, sabemos que somos una población joven, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos que a lo largo de mucho tiempo, pues las familias tienen muchos hijos y eso era hace, si acaso unos, ¿qué serán? 40, 50 años, ¿sí? Las generaciones anteriores, por ejemplo, una generación anterior a mí, ¿sí? Pues vemos, por ejemplo, mi mamá tenía 10 hermanos, mi papá tenía 12 hermanos, entonces las familias eran numerosas, el porcentaje de natalidad era muy alto, había muchos nacimientos, por lo tanto, pues también la esperanza de vida en la población mexicana pues era también corta a principios de 1900, a finales de 1900, a principios del siglo XX, tenían una esperanza de vida de 30, 40 años las personas. Y esto se debe pues a muchos factores, especialmente por las enfermedades. La gente se moría de enfermedades infecciosas. Esto fue antes de las vacunas, ¿no? También con los tratamientos que se han dado, con el desarrollo tecnológico de medicamentos, etcétera, ¿sí? El desarrollo tecnológico en cuestión médica, también el desarrollo tecnológico también en la cuestión de detectar enfermedades a temprana edad, pues ha hecho que un factor que influye mucho para que una persona tenga más edad, ¿sí? Hace que aumente la esperanza de vida. Entonces, vemos que, como les comentaba, a los 40 años, a principios del siglo XX, ¿sí? Y vemos hoy en día que la esperanza de vida de una persona, pues está por arriba de los 65 años, casi 80 años. Entonces, estos dos puntos muy importantes, por eso hablamos de la transición, que hay un aumento en la esperanza de vida y una disminución de la natalidad o de la fecundidad global. Esto hace que cambie la distribución de la población, ¿sí? Al principio había muchos nacimientos, muchos niños, muchos jóvenes y poca población o pocas personas por arriba de los 60 años. Entonces, existe una tasa de crecimiento aumentado, ¿sí? Una fecundidad global pues va disminuida y una esperanza de vida pues también aumentada. Entonces, esto hace que la población o esta transición en México pues sea más favorable a que va a ser una población pues ya envejecida. Ahora, también es la primera vez que el mundo en general se va a ver expuesta o va a ser la primera vez en la cual se va a enfrentar no solamente a personas viejas, sino a poblaciones ya viejas, ¿sí? Poblaciones en la cual hay gente por arriba de los 60 años, personas de la tercera edad, ¿sí? Cuando antes eran personas jóvenes, ¿sí? Y que sí había siempre existido la vejez, o siempre ha existido personas de la tercera edad, pero ya no eran poblaciones, sino eran personas. Entonces, esto ha cambiado con el mundo, ¿sí? Entonces, ¿esto qué va a implicar? Pues va a implicar retos futuros en muchas áreas, especialmente de política pública, especialmente de la salud.
¿Por qué? Porque se tienen que enfrentar los gobiernos a que las poblaciones ya no van a ser jóvenes, sino van a ser personas por arriba de 60 años. Entonces se tiene que actuar para cuando se llegue a tener poblaciones por arriba de 60 años. ¿Para qué? Para que esas personas de 60 años puedan seguir siendo productivas, ¿sí? Puedan seguir siendo activas, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la transición. Y lo podemos ver, por ejemplo, en esta tabla, en esta gráfica. Aquí al principio, en 1970, vemos nacimientos, personas jóvenes, muchos niños, ¿sí? Hombres y mujeres, ¿sí? A mediados de más o menos en el 2014 vemos que se está balanceando esto, hay más, sí siguen habiendo muchos niños, muchas personas jóvenes, ¿sí? Pero va incrementándose poco a poco la población de la tercera edad en comparación de 1970. Pero para el año 2050, pues se prevé que pues esto ya cambie, se empareje, tanto personas jóvenes como personas por arriba de 60 años van a ser pues prácticamente la misma cantidad o incluso pues va a haber ya mucho más personas por arriba de los 60 años que personas más jóvenes o niños, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta todo esto. ¿Para qué? Pues para prevenir, ¿sí? Para prevención. Esto es importantísimo. Y aquí vemos que hay una esperanza de vida a partir de los 60 años. Sabemos que las personas ya viven más de 60 años, ¿sí? Y que, ¿cuál es su esperanza de vida a partir de los 60? Aquí en México se prevé, o bueno, o sea, la esperanza de vida en las mujeres es de 22.9 años más. O sea, van a poder vivir hasta los 82, casi 83 años, ¿sí? Y los hombres hasta los 80, 81 años, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante. O sea, aumentó la esperanza de vida de manera general, ¿sí? Pero por arriba de los 60 años todavía hay una esperanza de vida de 20 años extras. Pero algo muy importante. Aquí dice, la esperanza de vida saludable para la población en general es de apenas 65.8 años. O sea, esperanza de vida saludable, en la cual a lo mejor no vamos a tener ningún problema en cuestión de salud. Pero los últimos 10.6 años, ¿sí? De manera general, si no nos cuidamos después de esos 60 años, después de los 60 años, vamos a tener problemas a nivel de la salud, en cuestión de enfermedad y obviamente de dependencia. Entonces debemos tomar en cuenta todo esto, especialmente para las personas que todavía no llegan a esos 60 años, que todavía no entran a la tercera edad, que pues deben de empezar a tener cuidados, a la prevención, ¿sí? A cuidar más su salud, empezar a hacer más ejercicio, a cuidar su nutrición, etcétera, ¿sí? Y las personas que ya están en esa tercera edad, ¿sí? Que ya están por arriba de esos 60 años, pues también, o sea, es evitar complicaciones si ya tienen algún padecimiento, alguna enfermedad, pues evitar sus complicaciones. ¿Para qué? Pues precisamente para no generar una dependencia, que ese es el problema que tiene el miedo que tiene mucha gente de la tercera edad, depender de alguien, ¿sí? Y eso lo vemos mucho en la consulta. Hay mucha gente que ha sido muy activa durante toda su vida y el pensar que tiene que depender de alguien, de sus hijos, de algún familiar, de cualquier persona, les aterra, les da miedo. Entonces hay que tomar en cuenta esto, que pues sí, tenemos un aumento en la esperanza de vida, ¿sí? Podemos llegar a los 80 años, pero ¿de qué manera vamos a llegar a esos 80 años? ¿Sí? Ahora, ¿sabemos cuál es nuestra edad real? Yo puedo tener 43 años y a lo mejor tengo 10 años más, ¿sí? O tener 30 años y a lo mejor tengo 10 años menos. O tener la edad que tengo a nivel cronológico, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de edad. Está la edad cronológica, como ya sabemos, a partir de que nacemos, pues se van sumando los años. La edad biológica, esto tiene que ver con la edad de nuestras células, con nuestro metabolismo, cómo está trabajando mis células, mis tejidos, mis órganos, ¿sí? Es una edad biológica. Y generalmente, o la mayor parte de las personas tienen una edad biológica mucho mayor a su edad cronológica.
Se calcula que aproximadamente puede ser entre 8 a 10 años extras de la edad cronológica, ¿sí? Y esto pues va a depender mucho de su estilo de vida, ¿sí? A nivel nutricional, a nivel del ejercicio, en la parte social, no sé, depende de muchos factores, ¿sí? Entonces, que se va a ir modificando esa edad biológica. También está la edad psicológica. Esto depende mucho de lo que pensamos, de lo que sentimos, de la parte social. Son muchos factores que influyen para que también nosotros tengamos una edad psicológica diferente a nuestra edad cronológica, ¿sí? Ahora, esto hay que tomar en cuenta que, pues bueno, podemos tener un envejecimiento fisiológico, o sea, un envejecimiento normal, o podemos también tener un envejecimiento patológico. El envejecimiento, pues, fisiológico es lo que, pues, va de acuerdo a nuestra edad, ¿sí? Se van presentando las cosas, dolores, etcétera, ¿sí? Un envejecimiento patológico, pues, es cuando precisamente hay un envejecimiento prematuro, se aceleran las lesiones, se aceleran las enfermedades. Vemos personas de 30, 40 años que ya tienen enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, cáncer, hipertensión, o ya incluso tienen complicaciones relacionadas con estas enfermedades a edades mucho más tempranas, a menores de 60 años. Entonces existe un envejecimiento prematuro y eso conlleva ese envejecimiento patológico, en la cual vamos a poder ver en esas personas que al llegar a los 60 años se puede acelerar mucho más su envejecimiento y obviamente el proceso de incapacidad y dependencia va a ser mucho mayor. Ahora también está el envejecimiento saludable, que tiene que ver con la productividad, ¿sí? O un envejecimiento exitoso. La vejez saludable tiene que ver con tres aspectos. Número uno, la baja probabilidad de padecer alguna enfermedad o invalidez, ¿sí? Esa es parte de la vejez o el envejecimiento saludable. Una elevada capacidad funcional física y cognitiva. O sea, tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con el aprendizaje, ¿sí? Con la memoria. Y también el mantenimiento de una vida activa a nivel social, a nivel de la sociedad. Entonces, cuando nosotros tenemos una alteración a nivel físico o a nivel cognitivo, ¿sí? Estas dos partes van a ser responsables de la dependencia y de la pérdida de la autonomía. Por eso es muy importante, ¿sí? Prevenir, ese envejecimiento patológico, llevar a un envejecimiento exitoso, saludable, productivo, como le quieran llamar, ¿sí? ¿Para qué? Pues precisamente para prevenir lo que es la dependencia, ¿sí? Y la pérdida de esa autonomía. Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso. Ahora, también, tercera edad no significa enfermedad, ¿sí? Tercera edad no significa tampoco un envejecimiento patológico, porque podemos tener la idea de que una persona de la tercera edad tiene que ver con poca movilidad, tiene que ver con enfermedades, con lesiones, con incapacidad, con dependencia. No, la tercera edad no es igual, ¿sí? A enfermedad. Entonces, la prevención. Ahora, existen teorías que nos hablan de por qué se produce el envejecimiento en nuestro cuerpo, ¿sí? Aunque sabemos que pues todavía no hay una teoría, una causa específica del por qué se da el envejecimiento, que pues es algo natural, como habíamos dicho, pero pues bueno, hay varias teorías que se puede trabajar para la prevención de un envejecimiento a lo mejor sí patológico, o hacer que el envejecimiento sea mucho más gradual, sea mucho más lento y poder disfrutar esa esperanza de vida después de los 60 años, ¿sí? Entonces, una de las primeras teorías puede ser la teoría hormonal, en la cual pues tiene que ver precisamente con la disminución de hormonas, especialmente de hormonas sexuales, como son los estrógenos, la testosterona, que lo podemos ver a partir, en el caso de las mujeres, el climaterio, en el caso de los hombres, pues la andropausia, en la cual, pues debido a este cambio hormonal, puede haber una disminución en las funciones de los tejidos, en las funciones de ciertos órganos y por lo tanto, pues hay una tendencia mucho mayor a padecer ciertas enfermedades. Y eso, pues en cierta manera,
La gente incluso lo refiere cuando está, por ejemplo, cuando estamos en consulta, pues que ya dieron el viejazo, ¿no? Es lo que dicen, lo que mencionan. Pero, pues bueno, es una de las teorías. La otra, pues la teoría del acortamiento de los telómeros, que tiene que ver con la cuestión de la genética, tiene que ver con la cuestión de estas estructuras que se encuentran a nivel dentro de nuestras células, ¿sí? Que los telómeros, pues bueno, se encuentran en las porciones externas de los cromosomas. Esto es un cromosoma, que es a donde está, digamos, la información genética, donde se encuentra el ADN, donde están nuestros genes. Estos telómeros son estas estructuras que se encuentran en las orillas, ¿sí? de los cromosomas. Pues bueno, conforme van recambiando, conforme se van dividiendo las células con la edad, aquí lo podemos ver, estos telómeros, estas estructuras que se encuentran en las orillas de los cromosomas, pues va disminuyendo conforme ¿sí? Se van dividiendo las células. Entonces, aquí podemos ver que se puede producir un envejecimiento de acuerdo al acortamiento gradual de estos telómeros hasta que ya no haya nada, ¿sí? Donde ya no se pueda dividir más esas células de una manera adecuada o saludable, y es cuando viene un envejecimiento, ¿sí? Donde la división celular ya no es la adecuada y por lo tanto, pues viene lo que es ya una pérdida, ¿sí? Una disminución, pues prácticamente total de las funciones generales del organismo, y es el envejecimiento. Entonces es uno de las teorías más que ahorita se habla mucho, ¿sí? Que está más, que se está estudiando mucho de estos telómeros. Entonces es otro tipo de teoría. La otra teoría, pues es la teoría de los radicales libres, ¿sí? En la cual estos radicales libres que se forman de manera normal en nuestro cuerpo, ¿sí? Pero pues estos radicales libres, cuando nuestras células, ¿sí? No están protegidas de manera adecuada y hay un aumento de los radicales libres, empiezan a atacar a la célula sana, la empiezan a atacar y empiezan a lesionarla. ¿Hasta qué? Hasta que hay tanto estrés oxidativo, tanto estrés por estos radicales libres que destruyen a las células, ¿sí? O la otra, modifican precisamente la genética de la célula y empieza a generar problemas, ¿sí? De división celular, y es cuando se puede generar el cáncer, ¿sí? Entonces empieza a alterar la funcionalidad de esta célula normal y puede producir alteraciones, ¿sí? Y daño a esas células. Entonces aquí lo podemos ver en esta fotografía, cómo el daño que se produce, ¿sí? Por estos radicales libres puede ser muy importante. Por eso es conveniente la alimentación, es conveniente tener una adecuada nutrición. ¿Para qué? Para que estos radicales libres, no es para que no exista, sí existe el estrés oxidativo, sino para que haya una mayor protección a nivel celular y reducir el daño a las células y a los tejidos, que es otra de las teorías. Para mí, pues es el conjunto de todas esas teorías que se pueden estar mezclando, ¿sí? Pero pues tiene que ver con medios internos, tiene que ver con medios externos, y el conjunto de todo esto hace que se genere ese envejecimiento, ¿sí? De manera, ya sea gradual, ya sea de manera acelerada. Entonces vemos que la combinación, pues de esto, especialmente la oxidación, genera también procesos inflamatorios. La suma de estas dos partes generan un envejecimiento prematuro, ¿sí? Y este envejecimiento prematuro puede generar una enfermedad, ¿sí? Así lo podemos ver con la diabetes, lo podemos ver con la obesidad, lo podemos ver con la hipertensión, ¿sí? Que estos dos factores influyen mucho para la formación de una enfermedad, pero está en relación con un envejecimiento prematuro. Yo he visto con los pacientes que, pues, personas jóvenes, incluso de un chico de 18 años, ¿sí? Tiene 18 años y su envejecimiento ha sido importante. ¿Por qué? Porque tiene un proceso de obesidad que afortunadamente y ha ido bajando, ¿sí? Pero se genera un envejecimiento prematuro. Él tenía una edad metabólica de 45 años a sus 18. Entonces, ¿qué le está generando en un futuro? Pues una enfermedad, una edad temprana. Si ese joven
continúa con ese estilo de vida, con una mala alimentación, la falta de ejercicio, pues es posible que a los 25 años ya sea hipertenso, ¿sí? O tenga colesterol muy elevado, o tenga triglicéridos muy elevados, o le genere algún problema, no sé, de diabetes a una temprana edad, etcétera, ¿sí? ¿Y esto por qué? Por nuestro estilo de vida. Entonces, hay factores que nosotros podemos modificar, ¿sí? Factores que podemos modificar y hay factores que no podemos modificar para que se genere ese envejecimiento. La genética no la podemos mover, pero sí esos factores externos, nuestro estilo de vida, lo podemos modificar para la prevención. Y aquí vemos precisamente cómo el estrés, cómo esta teoría del estrés oxidativo, esta teoría de los radicales libres, puede influir en cualquier órgano, puede influir en cualquier tejido, ¿sí? En cualquier célula, ¿sí? Y cómo puede generar enfermedades de cualquier tipo en cualquier parte del cuerpo. Y esto se debe al estrés oxidativo. Por eso, eso es algo que nosotros podemos modificar, es algo que nosotros podemos ir cambiando, ¿sí? Con cambios de hábitos. Ujú. Son cosas que podemos ir cambiando poco a poco. Y obviamente reducir un envejecimiento prematuro, que es lo que se busca. Aquí un claro ejemplo, estas dos personas, pues bueno, aparentemente es la misma persona, pero no es la misma persona. Son dos hermanas, son gemelas, ¿sí? Esta hermana no fuma, esta hermana fuma, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver el envejecimiento que tiene esta hermana gemela en comparación a su otra hermana, ¿sí? Vemos el daño, el envejecimiento a nivel de su piel, tiene más arrugas, están más pronunciadas, ¿sí? Vemos a esta persona que tiene pues prácticamente como 70 años, y no tiene 70 años, tiene menos de 60, ¿sí? Son hermanas que tienen menos de 60. Entonces, vemos el envejecimiento importante de la hermana que tiene un estrés oxidativo mucho mayor por el simple hecho de que fuma. Y pues lo más seguro es que también no tenga buenos hábitos alimenticios. Entonces, pero el simple hecho de que fume, cómo cambia completamente la piel, ¿sí? Ese es un claro ejemplo. Ahora, ¿cuáles son los cambios que las personas, ¿sí? O cuáles son los retos que las personas de la tercera edad se van a enfrentar, ¿sí? Vemos que a nivel físico va a haber cambios nutricionales. Sabemos que después de los 60 años, pues nuestro cuerpo no tiene la misma funcionalidad, va cambiando nuestro cuerpo, la función metabólica, la función orgánica va cambiando y por lo tanto se van a enfrentar a cambios, a muchos cambios. A nivel físico, a cambios nutricionales, cambia, por ejemplo, la textura de los alimentos, los sabores, los olores. ¿Por qué? Pues porque va cambiando, por ejemplo, a nivel de la lengua, las papilas gustativas, va disminuyendo su funcionamiento y por lo tanto van adquiriendo hábitos en la cual, por ejemplo, si antes comían carne, actualmente ya no, o algunos sabores que le gustaban, actualmente ya no, o va disminuyendo la cantidad de los alimentos o la variedad de los alimentos. Y esto hace que, pues, que influya mucho a nivel nutricional y por lo tanto influye mucho en su organismo. La aparición de enfermedades crónico-degenerativas, ¿sí? Si vemos que una persona antes de los 60 años, si ya tiene esa tendencia y después de los 60 años se presentan estas enfermedades, pues su envejecimiento va a ser mucho mayor, ¿sí? Se va a acelerar cuando se presentan de por sí ya enfermedades. El problema de discapacidad o de dependencia, lo que hemos estado hablando, ¿sí? Muchas personas de la tercera edad ya tienen complicaciones de esas enfermedades crónico-degenerativas, ya tuvieron infartos, ya tuvieron embolias o diabetes mal controladas que ya les generó a lo mejor una insuficiencia renal o ya generó una insuficiencia cardíaca. Entonces, esto genera discapacidad y dependencia. A nivel mental y psicológico, pues la tendencia a las depresiones, problemas de crisis de ansiedad, ¿sí? Problemas de autoestima, que es uno de los principales problemas que llegan a presentar también las personas de la tercera edad. Entonces, empiezan a generarse problemas o trastornos de tipo psicológico, ¿sí? El rechazo, por ejemplo.
a nivel social, el aislamiento, la discriminación que luego llegan a tener muchas personas de la tercera edad, la falta de respeto ya de los jóvenes a la tercera edad, pues genera cambios, ¿sí?, en ellos y por lo tanto empiezan a aislarse. También a nivel económico, pues bueno, pensiones o jubilaciones que pueden ser indignas o carentes, una disminución de la vida laboral, ya las personas pues empiezan también a sentir que ya no tienen la misma productividad o la misma capacidad de hacer las cosas, ¿no? Y también pues las mismas empresas generan esta situación en la cual pues favorecen a que las personas pues ya se pensionen. ¿Por qué? Porque requieren de personas mucho más jóvenes, ¿sí? Pero no valoran la experiencia de las personas de la tercera edad. Entonces, estos retos lo viven todos los días las personas mayores de 60 años, la mayor parte de las personas. Entonces, pues es muy importante ir trabajando en cada uno de estos 4 aspectos. ¿Para qué? Para que esa tercera edad sea lo que ya estábamos llamando una tercera edad saludable o exitosa, ¿sí? Y se genere menos un envejecimiento, evitar un envejecimiento acelerado en ellos, ¿sí? Entonces, son cambios que debemos de tener y tomar en cuenta. Y pues bueno, 5 actitudes que debemos de tener, o que debe de tener la persona de la tercera edad. Número 1, una actitud mental positiva ante la vida. Yo creo que, pues bueno, esto va a favorecer para que elevar su autoestima, reducir a lo mejor la depresión, el apoyo también a lo mejor a nivel psicológico. Precisamente el tener una actitud mental positiva ante la vida, pues va a favorecer a detener, no a detener, a retrasar ese envejecimiento, ¿sí? A que sea un envejecimiento más saludable. En la prevención de riesgos y de enfermedades, ¿sí? Si yo sé que, pues bueno, mi tendencia es a enfermedades cardiovasculares, mi tendencia hacia enfermedades degenerativas, pues buscar la manera, hacer cambios en mi estilo de vida, ¿para qué? Pues para prevenirlo, ¿no? También otro aspecto muy importante es la dieta. La dieta es muy, muy importante, ¿sí? Si nosotros empezamos desde una edad temprana, desde la niñez, ¿sí? Bueno, nosotros como padres educamos a nuestros hijos a tener una nutrición adecuada, ellos van a continuar con ese aprendizaje, con esa disciplina, ¿sí? Y lo van a llevar hasta la tercera edad, ¿sí? Entonces es muy importante mantener una dieta adecuada. La otra, el hacer ejercicio. Es otro aspecto importantísimo. El ejercicio va a fortalecer su organismo. Como vemos, existen cambios físicos, ¿sí? Existen cambios físicos. Uno de esos cambios físicos es la disminución de la masa muscular. Y si disminuye la masa muscular, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la fuerza, ¿sí? Se ha visto que las personas, hay estudios en la cual indican que se hacen estudios en personas previas a los 60 años, a edades previas de los 60, en la cual si ven o se notan a través de la fuerza, ¿sí? De la prensión de la mano, si hay una disminución de la fuerza muscular, tienen una mayor probabilidad de que esa persona tenga una discapacidad o sea, o pueda tener una disminución muy importante de la masa muscular, ¿sí? Simplemente con medir la fuerza muscular antes de los 60 años, ¿sí? Y que también podrían tener una muerte prematura, ¿sí? Simplemente por ver la fuerza muscular, si hay una disminución de la fuerza muscular. Por eso es muy importante el ejercicio. El ejercicio cumple, ¿sí?, una función para que no se pierda la masa muscular, para evitar falta de coordinación, para que no disminuyan los reflejos y obviamente que estamos también evitando las caídas, que es algo también muy importante en personas de tercera edad. Es muy frecuente que las personas pierdan el equilibrio y se caigan. Y esto tiene que ver también con la masa muscular. Por eso es muy importante el ejercicio. Cada 10 años se pierde aproximadamente a partir de los 30 años se pierde un 10%, entre un 8 y un 10% de masa muscular, de tejido muscular, ¿sí? Entonces, si esa persona no realiza ejercicio, es posible que después de los 60 años tenga problemas de lo que ya hablé.
falta de coordinación, de fuerza, de reflejos y una mayor probabilidad de caídas. Entonces, estos son aspectos muy importantes que debe de tener la persona. Una actitud mental positiva, la prevención de riesgos y enfermedades, tener una dieta adecuada, saludable, ¿sí? También la dieta cambia con la edad, ¿sí? Entonces, no es la misma dieta de a los 40 que a los 60 años, que a los 70 años. Y esto se debe a diversos factores. Y la cuestión del ejercicio, ¿sí? Seguirnos moviendo, estar activos. Ujú. Y pues bueno, ¿qué nutrientes nos pueden ayudar precisamente hablando en la parte de una de las teorías de los radicales libres? ¿Sí? La oxidación que se genera en nuestro cuerpo, el estrés oxidativo, pues sí, hay nutrientes que nos pueden ayudar a reducir ese estrés oxidativo, a proteger más nuestras células contra los radicales libres y precisamente son los antioxidantes. Entonces, los antioxidantes, ¿sí? Es algo fundamental en nuestra alimentación y lamentablemente es lo que menos comemos. ¿Por qué? Porque no comemos las cantidades adecuadas de frutas y verduras, ¿sí? No consumimos las cantidades adecuadas. Sí comemos fruta, sí comemos verduras, pero no lo que requiere nuestro cuerpo, ¿sí? Lo mínimo, indispensable, no lo comemos, ¿sí? Entonces, los antioxidantes los encontramos en las frutas y las verduras y no lo estamos consumiendo. Entonces, esto, como ya habíamos platicado, va a favorecer una protección importante a nivel de nuestras células, tanto en la parte externa como en la parte intermedia, que es la membrana celular, y como es en la parte interna. Entonces, tenemos una serie de nutrientes, ¿sí? Que van a favorecer esta protección en las diferentes partes de la célula. ¿Para qué? Pues precisamente para evitar ese estrés oxidativo o reducirlo en nuestras células y evitar algún daño y por lo tanto estamos favoreciendo un anti-envejecimiento. Porque siempre vamos a estar expuestos a esos. Y no solamente a los radicales libres, sino a toxinas, bacterias, virus, etcétera, ¿sí? Que pueden generar enfermedades. Como ya vimos, aumenta la oxidación, aumenta la inflamación a nivel celular y eso nos lleva a un envejecimiento y a las enfermedades, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el apoyo de Neolife ante esto? ¿Sí? Sabemos que el envejecimiento, de acuerdo a las teorías, pues está el estrés oxidativo, está el acortamiento de los telómeros, que ahí a lo mejor todavía no podemos hacer nada ahí, en la cuestión hormonal, la teoría hormonal, pero podemos hacer cambios en nuestra alimentación, podemos ayudarnos o apoyarnos con complementos nutricionales que van a apoyar, por ejemplo, en la parte hormonal, que pueden apoyar en la parte de los radicales libres, de reducir el estrés oxidativo. Entonces, por eso es muy importante los antioxidantes. Y vamos a empezar con un complemento que para mí y para, bueno, especialmente para el doctor, para Organización Trascendencia, es muy, muy importante, que es el TRE. El TRE es un complemento precisamente basado en la baya de Acai, en la granada, ¿sí? En el té verde. Estas acciones de estos tres elementos que son importantes en la alimentación, pues van a favorecer o van a incrementar los antioxidantes en el organismo, ¿sí? Y por lo tanto vamos a reducir el daño. Ahora también tiene una mezcla muy importante de frutas que se le llaman superfrutas, que son los arándanos, lo que son las uvas, ¿sí? Una serie de nutrientes, lo que es el resveratrol, ¿sí? El ácido alfa-lipoico. El conjunto de todos estos elementos nutricionales, ¿sí? Que lo tenemos en un complemento, pues van a tener una acción importante en el sistema inmunológico. Van a estimular el sistema inmunológico. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo tenga una buena respuesta ante las infecciones, ante las enfermedades, ¿sí? También una protección precisamente a nivel celular, evitando el daño oxidativo, ¿sí? También un efecto antiinflamatorio natural, ¿sí? Como vimos, la inflamación es un aspecto muy importante para el envejecimiento, ¿sí? Entonces necesitamos controlar esa inflamación en nuestro organismo, que sea no evitarlo, sino controlarlo,
porque la inflamación es un proceso natural, es un proceso de protección, pero cuando esto se desequilibra, cuando la inflamación es muy importante o dura mucho tiempo en nuestro organismo, es lo que produce lesiones, ¿sí? Por eso hay que moderar la inflamación en nuestro cuerpo y este complemento lo puede hacer. Obviamente nos va a ayudar a nivel de la agilidad mental, que es lo que vemos en una persona de la tercera edad en la mayor parte de las personas, ¿sí? O en una parte que empiezan a perder esa capacidad de memoria, la capacidad cognitiva, la capacidad de aprendizaje, ¿sí? Entonces este complemento puede ayudar, puede apoyar en esa parte mental, ¿sí? En la reducción de riesgo de cáncer, que también es, entre más edad tiene una persona, más aumenta la probabilidad del cáncer, ¿sí? ¿Por qué? Porque como vimos dentro de la oxidación también se puede alterar la información genética en cierta manera, ¿sí? Y puede alterar que la velocidad de esas células normales se vuelva anormal y se produzcan células tumorales. Y también a nivel de la salud cardiovascular, esto es algo muy importante, porque actualmente la primera causa de muerte en México son las enfermedades cardiovasculares. Entonces es muy importante proteger nuestro sistema cardiovascular, proteger nuestro corazón. Y TRE es un producto que puede ayudar, que puede apoyar en esta parte. Entonces, como podemos ver, este complemento tiene múltiples funciones en diferentes áreas que requiere nuestro cuerpo, ¿sí? Mental, cardiovascular, celular, inmunológico, ¿sí? Y más hoy en día, con esto de la pandemia, pues necesitamos una mayor protección. Entonces, TRE es un complemento que nos puede ayudar para esto. No podemos olvidarnos también de la Fórmula 4 Plus. La Fórmula 4 Plus, si ustedes recuerdan y han visto las otras presentaciones, han estado con nosotros en las presentaciones anteriores, contiene lo que es la cadena de la vida, lípidos y esteroles, que son los concentrados de trinen, y como ustedes ya han visto en otras presentaciones, el trinen es la parte fundamental. Es un producto importante porque es el que abre la membrana celular y es lo que marcó la diferencia de los complementos de los multivitamínicos, ¿sí? Porque es el que abre, es el que apoya la nutrición celular. Entonces, Fórmula 4 Plus contiene estos granos enteros de trigo, de arroz y de soya, que es el trienen, apoyando esa nutrición celular. Contiene vitaminas, contiene minerales fundamentales para la función orgánica, para regular el metabolismo, ¿sí? Contiene también enzimas digestivas que van a apoyar precisamente a la digestión, ¿sí? Que es una de las funciones que tienen las enzimas, ¿sí? También va a ayudar, por ejemplo, a regular los niveles de energía. Es algo que también es muy común en personas de la tercera edad. Empieza a disminuir su energía, ¿sí? Entonces, va a apoyar para la fatiga crónica, va a apoyar para el cansancio, ¿sí? Y también al aumentar los niveles de energía, vamos a ayudar a tener más control del estrés y una estabilidad emocional, ¿sí? Que es uno de los aspectos que también se altera, es uno de los retos que tiene la persona de la tercera edad. También apoya a nivel cardiovascular un mejor desarrollo, una mejor funcionalidad y también el equilibrio hormonal. Como vimos, una de las teorías, la cuestión hormonal, ya sea en hombres o mujeres, por una disminución o una alteración en la funcionalidad hormonal, se puede generar el envejecimiento. Entonces, la Fórmula 4 Plus favorece, ¿sí?, ese funcionamiento a nivel hormonal, estimulando la capacidad glandular. No podemos olvidarnos del Salmonoid Plus. El Omega Salmonoid Plus es un complemento muy importante. Hay que recordar que este complemento tiene la familia completa de los omega 3, no solamente tiene los dos principales, sino tiene los 8 miembros de la familia de los omega 3. Entonces, nos da o nos brinda una concentración mucho mayor de estos omega y por lo tanto vamos a tener mayores beneficios al consumirlo. Entonces, es un complemento que nos va a ayudar a controlar más la inflamación y el dolor, va a favorecer en enfermedades cardiovasculares, porque luego personas que tienen alteraciones de la presión arterial va a ayudar a estabilizarlo, apoya también en la función cerebral, ayuda mucho también en la memoria, en la concentración, ¿sí? En la estabilidad emocional. También, pues se ha visto que puede ayudar a reducir el desarrollo de ciertos tumores, ¿sí?
Y también, pues bueno, en el caso de niños y embarazadas es muy importante, pero es un complemento que debe de tomar la persona de la tercera edad porque tiene que ver con la capacidad de nuestro cerebro, la función cerebral, la memoria, concentración, movimientos musculares, ¿sí? Esas son funciones primarias de nuestro cerebro y este complemento puede ayudarnos a eso. Carotenoid complex, que es un complemento que puede apoyar precisamente al TRE. El TRE trabaja más en las partes líquidas de nuestra célula, de las células, ¿sí? Tanto en la parte externa como en la parte interna. Pero ¿qué hay de la protección en las partes grasosas de la célula? La parte de la membrana celular. Esa membrana celular es la que capta, la que recibe todo ese daño del estrés oxidativo. Por lo tanto, requiere también una mayor protección de esa membrana celular. Entonces, carotenoid complex va a incrementar en un 44% la protección contra las radicales libres, ¿sí? Entonces, es un complemento que va a reforzar también el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque lo va a aumentar en un 37% la producción de estas células inmunológicas. Y también puede incrementar hasta un 21% las células que combaten el cáncer, se llaman células killer o células asesinas. Estas favorecen a atacar a las células cancerígenas. ¿Para qué? Pues para que no se desarrollen, no se multipliquen. También, pues apoya para las enfermedades o la prevención de enfermedades de tipo degenerativo y por lo tanto la prevención del envejecimiento. Entonces, con 3 cápsulas diarias de carotenoid complex, estamos consumiendo aproximadamente lo que nos daría 3 porciones de frutas y verduras, ¿sí? Es una mezcla de carotenoides que son protectores celulares, ¿sí? Que como dije hace un momento, hay una disminución en el consumo de frutas y verduras. Entonces, es un complemento que puede aportar, que puede garantizar el aporte de estos nutrientes. Y obviamente, pues bueno, tenemos el Phytodefense, que es uno de los complementos más completos de la compañía, porque estamos hablando de 3 productos en uno. Ya hablamos de carotenoid complex, que es uno de los principales protectores de la membrana celular. Pero ¿qué pasa también? Igual como el TRE, tenemos otro complemento que se llama flavonoid complex, que también cumple una función importante en las partes líquidas de la célula, tanto en la parte interna como externa, ¿sí? Que proviene precisamente de frutas también que se llaman flavonoides y son frutas de un color oscuro, como las uvas, ¿sí? De ese tipo de frutas es donde se obtienen este tipo de nutrientes protectores. Entonces, el flavonoid complex es otro complemento importante. Y el crucíferos plus, ¿sí? El crucíferos plus va a ayudar precisamente para favorecer la desintoxicación, para favorecer también un apoyo, una protección importante en la parte interna de la célula, que es a donde se encuentra el núcleo. Entonces, es muy importante la combinación de estos 3 productos. Este complemento generalmente lo recomendamos mucho en enfermedades degenerativas, lesionales, ¿sí? Con el fin, pues, de prevenir, de aumentar la protección y generar menos daño a nivel de las células. Un sobre diario es un equivalente a unas 6 porciones, ¿sí? Que nos darían las frutas y verduras. Entonces, es un complemento de alta potencia. Y también tenemos CQ10, ¿sí? El CQ10 es un complemento que a lo mejor no hablamos mucho de él, pero tiene una función muy importante porque tiene que ver con la energía. Trabaja en el organelo, ¿sí? Celular que se llama mitocondria, que es el generador de la energía. Si la mitocondria no funciona, no hay energía en la célula. Por eso es muy importante estimular esta energía. Y CQ10, ¿sí? Va a favorecer, ¿sí? El CQ10 es una coenzima que ayuda a estimular la formación de energía. Entonces, el beneficio que vamos a obtener con este complemento es que va a aumentar la energía y la resistencia general. También tiene un apoyo a nivel cardiovascular y a nivel mental, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nivel cardiovascular el corazón es el órgano que está trabajando todo el tiempo. Es el que tiene que distribuir la sangre. Si se para el corazón, se para todo, ¿sí?
Entonces es el que consume también mucha energía, el corazón. Las células cardíacas requieren de energía, por lo tanto, este tejido tiene muchas mitocondrias. Entonces, por eso es que apoya mucho al nivel cardiovascular y a nivel mental, en la parte cognitiva, en la parte del aprendizaje, el cerebro. El cerebro también es un órgano que trabaja pues de una manera importante, por lo tanto requiere una mayor cantidad de energía y es el que consume mucha energía de todo el cuerpo. Entonces CQ10 va a favorecer esto. Favorece la renovación de energía de células musculares, va a ayudar a reducir el dolor muscular y la sensibilidad asociada a estatinas. Las estatinas se utilizan, es un fármaco que se utiliza para reducir precisamente los niveles de colesterol en sangre. El problema cuando las personas utilizan este tipo de estatinas durante mucho tiempo de una manera crónica, porque pues tienen colesterol muy elevado, ¿sí? Se reduce la cantidad de esta coenzima CQ10, ¿sí? De coenzima Q10. Entonces, es muy importante que las personas que estén tomando este fármaco pues tengan una complementación, ¿sí? Con coenzima Q10, en este caso CoQ10, ¿sí? Para reducir el dolor muscular que puede ser ocasionado por estas estatinas. Y obviamente también es un complemento que puede ayudar a la función del ojo, a la visión y la audición, que también es algo que se va deteriorando mucho en las personas de la tercera edad, ¿sí? Es un complemento que puede tomarse de manera preventiva, ¿sí? Ajá. ¿Para qué? Pues para reducir muchos problemas, especialmente en la cuestión de energía, en la cuestión cardiovascular, en la cuestión mental. Es un complemento básico también para personas de la tercera edad.